El ser humano tiene tres partes fundamentales. En la Biblia lo enseña. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser. O sea, nosotros somos un ser, somos una persona. Toda nuestra persona, todo lo que envuelve lo que nosotros somos, tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que se ve y es la parte material. Se puede tocar. A través del cuerpo tenemos los sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, la vista, ¿verdad? Sabemos eso. Eso es a través del cuerpo. El cuerpo es material. Como es material, se va a deteriorar, se va a gastar, se va a consumir y algún día se va a acabar. Luego tenemos la parte inmaterial, que tiene dos partes: el alma y el espíritu. El alma tiene nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando nos enamoramos con el alma. Cuando razonamos o pensamos, lo hacemos con el alma. Pero luego hay otra parte que es la que queremos tratar: el espíritu. El ser humano tiene un espíritu. Ese espíritu lo dio Dios. Ese espíritu sirve para conectarnos con Dios. Ese espíritu tiene también una función importante y vital en el ser humano. Y necesitamos nosotros conocer. Porque así como el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, Dios tiene tres formas de manifestarse. Se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Dios ha escogido presentarse así ante nosotros. Por el mismo hecho de ser Dios, es tan complejo a veces de entenderlo. Por eso necesitamos conocer cómo es Dios y cómo se presenta Dios a través del Espíritu Santo. Y de qué manera el Espíritu Santo de Dios se junta con el espíritu del hombre para que tengamos una persona en fe y podamos entender lo que significa: mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando de una persona que ya puede cobrar vida espiritual. Una persona sin Dios no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente. Y así no puede entrar al reino de los cielos. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Las tres partes tienen que ser guardadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que prepararnos para algo inevitable. El Señor Jesucristo vendrá. Puede ser que la muerte física nos sorprenda antes. Y de no ser así, y Cristo viene antes de que muramos, tenemos que estar preparados y tenemos que guardar estas tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Pero, bendito sea el Señor, veamos cómo es que el Espíritu Santo puede incidir e influir en nuestras vidas. ¿Cómo es que puede vivir en nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Qué clase de ser es? ¿Es como un viento? ¿Es como una fuerza? No. El Espíritu Santo es una persona. Claro, la persona me refiero no como una persona de un ser humano. Tiene las actitudes de una persona humana. Es decir, piensa, razona, se entristece, opina, escudriña, anuncia, se mueve. O sea, tiene todo lo que una persona tiene. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza o un vientito, no.
Puede ser que se manifieste de muchas maneras. Se manifiesta como en forma de una paloma, como el fuego, como el viento, como la lluvia, como el agua, pero no significa que es agua, lluvia, viento, fuego, no lo es. Son solamente símbolos del Espíritu Santo. En la Biblia se habla mucho del Espíritu Santo y tenemos que saber cómo es, porque vamos a tener diferentes temas relacionados a este para poder comprender el tema de nuestro campamento, viviendo en el Espíritu. A su nombre. Entonces, el Espíritu Santo se va a manifestar y mucho más en este tiempo. Escuchen, en el Antiguo Testamento se habla del Padre, aunque ni siquiera se menciona como Padre, directamente se menciona como Jehová. Es decir, en la Biblia no es que diga Jehová, sino que la escritura original estaba en hebreo y en hebreo tienen consonantes, no tienen vocales. Nosotros somos los que le ponemos las vocales. Entonces el sonido podría significar, o sea, era la J, o la Y, perdón, la H, y entonces esta V o W. Al ponerle vocales puede sonar como Jehová, como Yahvé o como Yahweh. Y en el Antiguo Testamento se menciona mucho Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el poderoso, Jehová, mucho Jehová. Se mencionaba Jehová, el pueblo de Israel invocaba a Jehová. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jehová. Era como decir el tiempo o la era de Jehová. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla acerca de Jesús, de su nacimiento. Es decir, cuando el Espíritu Santo, su sombra cubre a María y ella queda embarazada y da a luz a Jesús, aquí empieza la era del Hijo de Jesús. Y se habla de Jesús. Y Jesús hizo esto, estos milagros, este fue su ministerio, este es su sacrificio, este es su muerte, su sepultura, su resurrección. Se habla todo acerca de Jesús. Era el tiempo de Jesús. Luego pasa ahora en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, empieza la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora se habla en el Nuevo Testamento después de los Evangelios. Empieza a manifestarse el Espíritu Santo y tenemos que conocer cómo el Espíritu Santo trabaja en las personas. A su nombre. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver algunas características o cualidades de cómo es Él. ¿Quiere conocerlo? Amén. Vamos a comenzar entonces con Romanos 8:27. Amén. Romanos 8:27. Yo en algún momento me voy a apurar un poquito en dar algunos versículos. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a mencionarles lo primero. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene voluntad, o sea, tiene un deseo, quiere algo y tiene una determinación. El Espíritu Santo, al igual que usted, tiene voluntad, ¿no? Tiene voluntad de hacer algo. En este caso, ¿qué es lo que hace? Escudriña los corazones. ¿Qué más hace? Dice que sabe cuál es la intención. Entonces, entendemos esto. Cualquier ser o un viento no puede escudriñar, pero el Espíritu Santo sí. O sea, busca entender la mente, los pensamientos, los corazones.
Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Él. Bendito sea el nombre de Jesús. También vamos a buscar San Juan 16:7. Aleluya. El Espíritu Santo se le conoce de esta manera. Se le conoce como el Consolador. Pero también en algún momento el versículo tiene una adaptación para entender qué significa abogado. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa es? Vamos a ver, San Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, aquí el original es Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. O sea, aquí Paracletos, que traducido es Consolador, significa llamado a estar al lado, junto a alguien. También significa el que defiende tu causa, es decir, como un abogado, el que te defiende ante otro que es el juez. Entonces, el Espíritu Santo hace este papel, es consolador. ¿Por qué? Escucha bien, el Espíritu Santo busca hacerte compañía. El Espíritu Santo quiere estar a tu lado. El Espíritu Santo quiere escucharte, quiere consolarte cuando tú estás triste, cuando estás desanimado, cuando metiste la pata. El Espíritu Santo quiere estar a tu lado, porque es el Paracletos, el que está al lado de alguien. Cuando quieren acusarte, a quien vas a tener a tu lado es al Espíritu Santo. Eso es lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo va a estar ahí cerca, a su nombre. Siguiente, San Juan 16:14. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? ¿Qué significa este punto? Que al Espíritu Santo se le trata con el pronombre personal Él. O sea, los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Y todas sus conjugaciones, ¿no? Yo, me, mí, conmigo, tú, de mí, contigo, etc. Esos son pronombres. Los pronombres reemplazan a nombres de personas. Y si en la Biblia utilizan Él, cuando se refiere al Espíritu Santo, están utilizando un pronombre. Por eso el versículo dice: Él me glorificará. Está diciendo ese pronombre Él, que es una E con una tilde, significa que está refiriéndose a una persona, está refiriéndose a alguien, no a una cosa, a una persona. ¿Por qué? Porque tiene un pronombre. Bendito sea el Señor. Otra característica, se le nombra entre otras personas. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ónoma, en latín, ónoma, que significa nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre significa, en este caso, ónoma significa de nombre propio. Así como le dio el mismo lugar al Padre, al Hijo, también al Espíritu Santo. Nombre, dijo. Así como nosotros poseemos un nombre, también, sino que el Espíritu Santo, en la Biblia lo vamos a encontrar Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Consolador. Vamos a encontrar de estas formas al Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta porque aparece en mayúscula. Cuando se menciona el Espíritu del hombre, aparece en minúscula. Cuando se menciona al Espíritu Santo, como es una persona, aparece en mayúscula. Se distingue claramente por su traducción del griego. Bendito sea el Señor. También, el Espíritu Santo aparte de Cristo es otro. Se menciona, por ejemplo, en San Juan 14:16, cuando dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador. O sea, Jesús está diciendo, yo soy como decir que estoy con ustedes, yo les he traído paz, consuelo, pero voy a rogar al Padre que envíe otro Consolador. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Está diciendo uno semejante a mí. Está diciendo otro. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Otro aspecto. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo habla de conocer las cosas? De saber las cosas de Dios. ¿Quién lo hace? Acá dice que nadie pudo, solo el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene conocimiento y sabe las cosas divinas. Usted y yo no sabemos las cosas divinas porque no podemos estar en la misma presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo sí, porque el Espíritu Santo es Dios a su nombre. El Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó morada en nosotros. Es decir, si usted no tuviera espíritu, no moraría el Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo se queda a vivir en el creyente verdadero. Aquel que se arrepintió de sus pecados, invitó a Jesucristo a su vida, inmediatamente el Espíritu Santo le selló con un sello de propiedad invisible humanamente e ingresó a su corazón. Escuchen, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por momentos al hombre, en ocasiones especiales, luego se iba, nunca se quedaba, estaba un tiempo. Por ejemplo, cuando estaba Sansón y venían los filisteos y lo habían amarrado, entonces la Biblia dice, de pronto el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón hizo pedazos las cuerdas y venció a los filisteos. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y cogió una quijada de asno y mató a 1000 filisteos. O sea, cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón tenía esa fuerza, esa fortaleza. Pero luego el Espíritu Santo se iba. Cuando David estaba cuidando a las ovejas, entonces él era un muchacho normal. Pero cuando veía que venía el oso o el león a querer matar, a querer robarse las ovejas, entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre David y David hacía algo que normalmente no lo hace un ser humano. Se enfrentaba al oso y al león y le arrebataba, le quitaba de las fauces a sus ovejas. Pero luego el Espíritu se iba. En una ocasión, cuando Samuel le habla cosas asombrosas, Samuel el vidente, el profeta, le habla a Saúl, Saúl era humilde en ese momento, y le dice, tú vas a ser el rey, le ungió todo, y descendió de la montaña, y dice que estaban los hijos de los profetas, y entonces Saúl llegó donde estaban ellos, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y Saúl empezó a brincar y a profetizar con ellos. Y entonces dijeron, ¿qué? Saúl entró, pero luego el Espíritu se fue, venía por momentos, no se quedaba para siempre ahí, venía cuando era necesario, en ocasiones especiales. Pero una vez que Jesús asciende al cielo y promete que el Espíritu Santo vendrá y estará en vosotros, o sea, en vuestro ser interior, desde ese momento, todo aquel que se ha arrepentido de corazón sincero, entonces tiene esa fortaleza de tener en su ser al Espíritu Santo, a su nombre, gloria.
y podemos nosotros caminar con Él, vivir con Él, estar a su lado. Qué lindo es el Señor. Otro aspecto, el Espíritu Santo enseña. Miren, Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. También en San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Escuchen, el Espíritu Santo enseña. No como tú piensas que te va a estar hablando y te va a estar diciendo así, que esto, hace esto, aquello. Te hace recordar las cosas. Te enseña a confiar en Él. Te enseña a actuar con valentía. Yo estaba aprendiendo de Dios, leía la palabra del Señor y de pronto me tocó predicar en un lugar allí en la calle. Entonces yo decía en mi oración interior: Espíritu Santo, ayúdame a recordar. Y entonces empezaban a salir los versículos y hablaba. Luego me tocó tocar puertas de las casas. Salía una persona, le hablaba. Luego una señora en su puesto de mercado, le hablé. Cuando iba a decir algo, yo decía: Espíritu Santo, enséñame cómo puedo hablar con estas personas. No sé, ¿qué le tengo que decir? Entonces en ese momento me revestía de una paz. Y luego yo primero lo escuchaba. Y según escuchaba a la persona, el Espíritu Santo como que me estaba diciendo: no, escucha, atiende. Y cuando hablaba la persona, entonces yo podía saber que por su propia boca expresaba su necesidad. Y luego venía el Espíritu Santo como diciéndome: ahora recuerda esto. Y yo recordaba el versículo apropiado para decirle a la persona. ¡Qué lindo! Cómo el Espíritu Santo me enseñaba cómo hablar con las personas. Porque el Espíritu Santo nos enseña. Cuando tú estás en tu casa y abres tu Biblia y oras y luego le dices: Espíritu Santo, enséñame qué significa esto. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que significa todo eso. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo convence. San Juan 16:8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Realmente nosotros somos solamente instrumentos de bendición. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer de que estamos en pecado. Las personas se convirtieron, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo los convenció a ellos. No porque usted habló bonito. No. Nosotros solamente somos envases, recipientes, nada más. Canales de bendición. Pero realmente es el Espíritu Santo el que tocó las fibras más sensibles de los corazones. Es el Espíritu Santo el que hizo que la persona entienda que si en ese momento muere, se va a la perdición, que viene la condenación para él. Le dio el entendimiento. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo convence. Nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo nos hace creyentes. El Espíritu Santo tiene esa función especial. Ni siquiera el Padre o el Hijo, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el Señor. Otro, escudriña. ¿Cómo lo hace? 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, escuche bien, todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo más profundo del ser humano. Escudriñar, analizar, investigar, dar a conocer. Entonces el Espíritu Santo nos conoce perfectamente cómo somos, lo que pensamos, cuando aparentamos y todo eso. Bendito sea el Señor. Mire, en Hechos 16, versículos 6 y 7, aquí ocurre una situación. Este es el caso donde se está procurando hacer un viaje y algo ocurrió. Algo ocurrió con Pablo. En Hechos 16, versículo 6. Gloria al Señor. O sea, aquí vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo, como es una persona, el Espíritu Santo nos impide o nos prohíbe hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. Mira, Hechos 16, versículo 6 y 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo aparece Espíritu? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Entonces es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo también les prohibió llegar a ese lugar. No se los permitió. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo y el Espíritu Santo tiene ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor. También hay que ver esto en Hechos 2:4, lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cómo que el Espíritu les daba que hablase? O sea, el Espíritu Santo concede o permite ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque es Dios. Cualquiera no puede hacer esto, pero el Espíritu Santo es Dios. Él nos puede conceder esto. Bendito sea el Señor. Según les daba que hablase. El Espíritu Santo puede hacer eso. Bendito sea el Señor. También el Espíritu Santo administra. El Espíritu Santo distribuye. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuchen, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La iglesia necesitaba de personas con dones espirituales. Entonces, el Espíritu Santo se encargó de repartir, distribuyó los dones. A uno le dio cierto don, a otro, hablar en lenguas, profetizar, enseñar. Repartió como Él quiso, dice la Biblia. El Espíritu Santo distribuye, reparte. El Espíritu Santo puede darte una bendición. Es más, te la ha dado desde que creíste. Gloria al Señor. El Espíritu Santo también hace algo que hacen generalmente casi todos los seres humanos. Habla. En Hechos 10:19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Miren, esto fue cuando Pedro estaba en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor, en Jope. Estaba en el 2.º piso y vinieron
a buscar a Pedro. Pedro estaba orando y había tenido éxtasis, una visión con los ojos abiertos. Y de pronto el Espíritu le dice: han venido a buscarte. Hay aquí 3 hombres, te buscan. El Espíritu le habló a Pedro. Entonces Pedro, seguro de que era el Espíritu Santo que le hablaba, cuando descendió, ellos quisieron preguntar: ustedes vienen a buscarme a mí, yo soy Pedro. O sea, el Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo te puede hablar a ti. El Espíritu Santo habla. Así como nosotros hablamos, el Espíritu Santo también habla. Bendito sea el Señor. Otro, el Espíritu Santo toma decisiones. En Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma decisiones porque dice: estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Toma decisiones como Él quiere, dice la Biblia. Y guía porque están los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo guía, toma decisiones, acompaña. No hablará de su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo guía, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo anuncia. San Juan 16:14-15: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Anuncia. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y ahora, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué? Esta parte de decir, de contar, del griego apangueo, que significa anunciar, declarar. Así también el Espíritu Santo anuncia. Bendito sea el Señor. Una parte que de repente es un poquito delicada es esta: que el Espíritu Santo se entristece, es decir, se contrista. En la Biblia dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, o sea, no le hagas sentir, o sea, puede entristecerse el Espíritu Santo. No le hagas poner triste. ¿Qué cosa entristece? Evidentemente lo que entristece al Espíritu Santo es el pecado. Cuando nosotros hemos estado llevando una vida, por ejemplo, dejaste en el pasado algo, por ejemplo, los que tienen esos vicios como de drogadicción, cosas fuertes, y ya dejaron, digamos, 6 meses, alaba al Señor, busca al Señor, pero después se adormece, deja de buscar. Puedo dejar de ir a la iglesia los días, no pasa nada, pero es peligro, alertas. Después su oración desciende, de pronto pasa alguna cosa y lamentablemente su forma de vida está cambiando. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo que vive en él se contrista porque cuando es tentado cede a la tentación y se pone triste. 6 meses iba sin probar drogas y otra vez cayó. El Espíritu Santo como que le estaba redarguyendo todo eso, le estaba anunciando, pero no hizo caso. Se contrista entonces. ¿Por qué? Porque volvió atrás. Ahora, puede ser que en ese momento el Espíritu Santo ahí le toque para que nuevamente
que se arrepienta y siga adelante. Claro que puede hacerlo, bendito sea el Señor. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, en la Biblia dice que intercede por nosotros. Miren, Romanos 8:26 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interceder significa alumbrar sobre una persona o encontrar a una persona, o sea, favorecerle. El Espíritu Santo nos ayuda en este sentido. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos llama. En Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué significa ven? Significa venir de un lugar a otro. Así también es el llamado que nos hace el Señor. Estábamos en tinieblas, nos llama la luz. El Espíritu Santo también nos dice ven. El Espíritu Santo también, así como le impidió a Pablo ir a ese lugar, así también llegan momentos en los cuales dice, por ejemplo, Felipe quería ir a un lugar y entonces no podía él, él quería ir a un sitio, pero el Espíritu Santo se lo impidió y le llevó por otro lugar y siguió a una carroza y le predicó a un eunuco y se convirtió en él y luego lo bautizó. O sea, el Espíritu Santo te impide, te guía, te lleva para tal lugar, te dice ven por acá y hay que obedecer. ¿Cuándo es que una persona de repente puede vivir en el Espíritu? Cuando es obediente al Señor. Cuando el Espíritu puede confiar en Él y le puede hablar, y le puede decir, haz esto, haz aquello. Entonces, sabe que tú eres un receptor, que puedes escuchar, que no va a hablar por gusto contigo, que sabe que si te habla es que tú le vas a obedecer. Puede confiar en ti. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo también en algún momento puede ser resistido. ¿Cómo es esto? En Hechos 7:51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué significa resistir? Oponerse. Cuando uno resiste, ¿qué se opone? También, escuche esto, ocurre muchas veces, escuche, que el Espíritu Santo te quiere tocar, pero tú evitas todo tipo de situación. No te quieres concentrar en Dios, no quieres cerrar tus ojos, piensas que vas a pasar vergüenza o tienes miedo, o no tienes fe, y dices, no va a resultar para qué. Y tú resistes, te opones. El Espíritu Santo te quiere tocar, pero mucha gente le resiste, no quiere. Tú, porque piensa humanamente, por un lado dice, no, yo así como estoy bien, porque si yo dejo que el Espíritu Santo me toque, me va a dirigir completamente mi vida, de repente dejo mis estudios, mi trabajo, por servir al Señor, no, así nomás estoy bien. Entonces, cuando pensamos así, tenemos al Espíritu Santo contristado en nuestra vida porque no estamos haciendo su voluntad. Se imagina, yo también tengo un oficio, yo también tengo una profesión, soy titulado, yo también he tenido muchas ofertas laborales, he tenido muchas ocasiones de hacer muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo también me guió, me cambió todo acá, me cerró aquí, me cerró acá, me trajo por acá. El Espíritu Santo me impidió por acá, aquí. ¿Por qué? Porque estaba dejando de que yo le sirva. Así también en nuestras vidas.
Habrá alguna cosa que de repente va a ocurrir. Una vez, una hermana nos hace una consulta y dice, hasta ahora he tenido este trabajito por acá ganaba tanto, esto de acá. Se me ha presentado un trabajo que es este horario, pero los domingos llegaré a la iglesia, nada más. Aunque a veces, padre en verdad, les dice que algunos domingos nos tenemos que quedar en el trabajo. Una persona bastante activa. Y de pronto empezó a faltar porque tenía un buen ritmo, venía casi siempre a la mayoría de los cultos, conocía mucho la palabra. Su proceso fue así, fue decayendo. Ya no era lo mismo. Nosotros intentamos decirle, mira, realmente tú le has pedido a Dios. Yo le he pedido eso hace tiempo que me dio un buen trabajo. Sí, está bien, pero Dios no te va a dar un trabajo que vaya a afectar tu comunión con Él. Puedes tener un buen trabajo, pero tú tienes que saber tú, todo lo que Dios puso en ti no es en vano, no es por gusto. Dios realmente te ha usado. Tú predicas, cantas, haces de todo, enseñas. No, pero yo también tengo, claro, todos necesitamos un futuro. Y tristemente, pues, así fue la caída. Uno, si lo ves a una persona y dice, ¿cómo el hermanito cantaba? Mira cómo predicaba, todo eso. Yo he visto a un predicador, ¿saben dónde? Vigilante de un casino, esos de apuestas. Lo he visto ahí, paradito. Yo, pero lo vi predicar un par de veces. ¿Cómo ha llegado ahí? Toda la gente, todo esto. Mujeres que salen en minifalda, que están anfitrionas. Hombres entran ahí y él está ahí como de seguridad. Pero ¿cómo está? Él está en la iglesia metido. ¿Cómo? ¿En qué momento ha pasado eso? Entonces, a veces nosotros pensamos que no, yo estoy bien así. El Espíritu Santo, la Biblia dice que nos anhela celosamente. O sea, llegará un momento en que van a venir algunas cosas a nosotros. Y vamos a ver, si tú eres una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo va a tratar contigo. Tú vas a saber, vas a conocerlo. Vas a saber en qué momento te va a frenar. Pero si no, tristemente, ¿por qué? Porque también esto se desagrada. En Hechos 15:28 dice, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? Se agrada, ¿no? Y nos ha parecido bien, dice aquí, nos ha parecido bien. Pero también el Espíritu Santo comisiona. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando estaban ayunando, habló el Espíritu Santo. Habló. Y dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Habló el Espíritu Santo, ayunando. Bendito sea el Señor. ¿Qué más hace? El Espíritu Santo puede ser tentado. En Hechos 5:9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Por qué conviniste tentar al Espíritu Santo? Claro, tentar es diferente de pecar. Uno peca cuando cede o cae en la tentación. Bendito sea el Señor. Finalmente, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. En Mateo 12, 31 y 32 encontramos esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sabe que usted hasta puede hablar mal de Jesús y Dios le puede perdonar? Pero si usted blasfema del Espíritu Santo, no hay perdón, hay condenación. No va a ser perdonado en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué solo el Espíritu Santo? Porque Dios, porque es sensible, porque se contrista, porque nos ayuda en muchas formas. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo. El Espíritu Santo quiere que le conozcas. El Espíritu Santo quiere que estos días de retiro te acerques, hables. El Espíritu Santo va a querer hacer un trabajo contigo, un trabajo de excavación. Sacar muchas cosas del interior, sacarlas y luego Él te va a ayudar, te va a guiar a seleccionar. Esto sirve, esto no sirve, fuera. Te va a ayudar, te va a guiar. Tu mente la puede cambiar. Hay gente que solamente se enfoca en lo que vive de momento, en el día, en el hoy. No piensa nunca en el mañana, en el futuro. El Espíritu Santo te va a hacer madurar. El Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento. El Espíritu Santo quiere sentirse paracleto contigo, que esté a tu lado caminando en todo. Te va a guiar a decidir, te va a enseñar. Va a ser tu compañero ideal el Espíritu Santo. Tienes que conocerlo, tienes que estar con Él, tienes que aprender a escucharlo, tienes que convivir con el Espíritu Santo. Eso va a salir de adentro hacia afuera. No es que va a venir, pero sí entendemos que algo ocurrió. Escuchen, esto es lo que puede ocurrir, con esto termino. En Hechos capítulo 2, cuando habla acerca del Espíritu Santo, cómo llegó en el día de Pentecostés, era una fiesta, ¿no? Una fiesta en la ciudad, la fiesta de Pentecostés, y habían venido de diferentes lugares, dice la Biblia, diferentes ciudades, personas que hablaban diferentes idiomas. Llegaron, pero también en el aposento alto, es decir, en el segundo piso, estaban aproximadamente 120 personas que habían creído en Jesús. Eran más, eran 500 que lo vieron resucitado a Jesús, pero en 10 días se desanimaron 380, quedaron 120. Y estos buscaban al Señor, creyeron en la promesa. Jesús dijo, me voy, pero les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Ellos creyeron, la Biblia dice que ellos perseveraron, no se rindieron, siguieron orando, siguieron creyendo. Sí, Señor, creemos que va a venir el Consolador, creemos que va a venir, Señor. No sabían cuándo ni cómo, pero creyeron. Y en el día 50, después de la resurrección de Jesús, justamente dice que descendió como un viento recio, sacudió la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es desde el día en que nosotros creímos y fuimos sellados. Es la garantía de que somos, que le pertenecemos a Él. Pero la llenura es continua. Puede subir un día, otro día, constantemente. Bendito sea el Señor. Y el Señor quiere, por eso dice, ser llenos. Porque el bautismo ya lo tenemos. Pero la llenura tiene que ser constante. Tenemos que buscarla, tenemos que perseverar. Y eso quiere. Nadie invitó al Espíritu Santo. Se apareció de repente, porque es Dios. Cuando alguien está adorando, alabando a Dios, buscando a Dios, el Espíritu Santo no necesita tu invitación, no necesita tu permiso, se apareció, descendió y tocó. Usted tiene que estar preparado para que en cualquier momento de estos días, cuando estemos orando, predicando, cantando, cuando estemos nosotros orando, el Espíritu Santo llegue. Usted concéntrese en Dios, el Espíritu Santo le va a tocar. El Espíritu Santo le va a hacer sentir que vive en usted. De su interior va a salir. No se asuste si en algún momento usted llora, se quebranta, se arrodilla, siente que se va a desplomar o tiembla. No se asuste. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras.
El Espíritu Santo realmente está interesado en tocarlo a usted para que cambie completamente y diga, Dios es real. ¿No? Puede visitarlo con una sanidad, puede hablarle aún al oído, no solamente a la mente, sino al oído incluso. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo va a manifestarse en su vida. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar. Gloria al Señor.